pues bienvenidos de nuevo a esta continuidad del programa especial Sin pelos en la lengua. Esta edición, que lo que estamos haciendo un poco es conociendo a 3 de los 4 candidatos de las próximas elecciones municipales que tendrán lugar este domingo en toda España. Nosotros nos vamos a centrar mucho en el problema que nos supone el decidir al candidato que mejor veamos para la ciudad de Estepa, y en esta ocasión pues tenemos la gran suerte de contar en nuestro plató con Antonio Zurita. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio es el candidato para el Partido Popular en las próximas elecciones. Es estepeño, mucha gente le conocerá. Yo, dado la circunstancia que he vivido 20 años fuera de Estepa, no nos conocemos. Pero bueno, voy a empezar con la misma pregunta que yo he preparado para todos los candidatos. Yo me dedico, entre otras cosas, al tema de la escritura, del tema creativo, y uno de las primeras barreras que se encuentra cualquier creativo es la autocrítica, ser capaz de darte cuenta de lo que has hecho mal. Entonces, para que nadie me pueda tildar de irme a un sitio u otro, mi primera pregunta es, dentro del programa que para el PP preparáis específicamente para Estepa, porque sí que quiero hacer hincapié que el planteamiento de estas charlas es a nivel local. Lo que nos interesa es Estepa dentro del concepto, Estepa y su municipio dentro del concepto de las próximas elecciones. Dentro del programa que el PP tiene para Estepa, ¿cuál es el punto que menos te atrae o que menos compartes? Porque doy por hecho que hay parte del programa que tú puedes decidir y otra parte que viene impuesta por el partido. De lo que es el programa que vosotros a nivel de la asamblea local habéis preparado, ¿cuál es el programa que no te termina de convencer? Bueno, yo en principio creo que todo el programa pues está muy bien. Lógicamente lo hemos confrontado entre todos, lo hemos preparado. En principio no veo ningún punto así negativo, sino lo veo todo bastante positivo, ¿no? Es decir, lo hemos estudiado por distintos, digamos, parámetros. Y la verdad que muy bien, o sea que así en principio hay temas más complicados, lógicamente, pero en principio yo no veo ningún tema así, lo veo todo perfectamente, claro. Pues te presento a mis compañeros de tertulia. Él es Jesús Arteaga, Remedios Sánchez y Hola. Miguel Fernández. Como antes hemos empezado por Jesús, vamos a cambiar si queréis las tornas. Miguel. Pues, que cambiamos las tornas. Vamos a cambiar un poco. Antes hemos ido de izquierda a derecha, ahora vamos de derecha a izquierda. Sin problema. Pues mira, yo lo primero que tengo que hacer es felicitarte. Lo voy a hacer con todos los candidatos, con Ramón lo he hecho, también lo voy a hacer con Antonio Jesús, porque considero que hoy que presentarse a unas elecciones, pues la verdad que es un acto ciudadano importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la política en las malas condiciones que está. Pues la verdad que tener con vecinos nuestros que sean capaces de dar el paso al frente y presentarse y decir yo voy a asumir, si confían en mí los estepeños, la responsabilidad de ser alcalde, pues la verdad que a mí es una cosa que me gusta y por supuesto que os tengo que felicitar. Dicho esto, yo quería preguntarte, en el caso de que obtenga la confianza de los ciudadanos y la confianza del Pleno, porque un alcalde, cuando llega alcalde, tiene que tener la confianza, ya digo, de los ciudadanos y después del Pleno, porque hay veces que, por ejemplo, una candidatura es la más votada y después se conforma una mayoría diferente en el Pleno. ¿Cuál sería tu primera medida? Es decir, el día que se constituye el ayuntamiento, que se suele constituir siempre un sábado, es el lunes siguiente, siendo ya alcalde de Estepa, ¿qué es lo primero que haría a las 8 de la mañana, que es cuando se entra a trabajar en el ayuntamiento? Bueno, yo en principio depende, lógicamente, de los resultados que obtengamos. Hombre, si hay una mayoría absoluta, obviamente hay un planteamiento. Pero, de todas formas, yo siempre me gusta el diálogo, me gusta hablar con todas las fuerzas políticas. Es decir, ganemos nosotros, estemos en la oposición, yo voy a hablar con todos. Y quiero que unamos fuerzas, de alguna manera. Yo quiero porque los políticos, yo creo que siempre en nuestro programa político lo que hacemos es decir que vamos a mirar por los ciudadanos, lo mejor para el pueblo. Entonces, yo siempre voy a estar abierto al diálogo. Y si otra formación política veo que lleva razón en su planteamiento, yo lo voy a apoyar siempre. Vale. ¿Remedio? Pues mira, yo te voy a preguntar en torno a la entrevista que hiciste el otro día con Guiné, con Rosa, que uno de los puntos que hablaste fue que estuviste hablando con los jóvenes en los institutos. Y yo me acordé de una colaboradora de este programa, que es María, que es pedagoga,
Y el otro día comentábamos, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué tal? Y ella, como no podía venir, dijo, los jóvenes, yo siempre tiro para la educación y para los jóvenes. Y con lo de los jóvenes del instituto yo te preguntaría más concretamente, ¿dónde metemos a los jóvenes? Quiero decir, esa edad complicada entre, como dijo María, los que ya no están en edad de irse al salón a jugar a la pelota, pero tampoco están en edad de hacer botellona en la puerta de la discoteca. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué medidas tenéis? Yo creo que fundamentalmente la familia es básica. Es decir, yo, por ejemplo, cuando era jovencillo, pues yo estaba estudiando, lo que veía en mi casa era lo que yo hacía, y luego me buscaba un poco la vida de trabajo, en verano, en fin. Entonces, yo creo que los chavales en casa deben tener ya un planteamiento claro y que los padres les corresponda. Y luego también buscar la alternativa de trabajar para ir probando un poquito lo que es estudiar y trabajar. Y que tengan claro también lo que van a hacer. Es decir, yo creo que la formación es fundamental para los chavales. Entonces hay que ampliar formación. Hay que, lógicamente, también los formadores, digamos, los profesores, tienen que ser gente muy preparada y que los mantengan siempre en una línea derecha, que no lo dejen un poco de irse ellos solos, ¿no? Y yo creo que ampliando la formación, el bachillerato que se está ampliando y creándole un poquito estímulos e incentivos para que puedan prepararse y para que puedan llegar y que tengan ilusión de conseguir puestos de trabajo y que el día de mañana pues puedan conseguir una vida mucho más fácil, puedan tener su empleo, puedan tener su vivienda y puedan hacer una familia y tener en la vida un objetivo claro. Pero por ejemplo, de ocio, no me refiero solo a la formación y a ese, como tú decías el otro día, tener una figura y tener un objetivo y tal, sino de ocio, literalmente, ¿en qué nos entretenemos también en cuanto a vida social? Y... Bueno, yo creo que hay ocio, hay más de la cuenta, es decir, un poquito menos, yo creo que no tanto. Pero bueno, para eso está la plaza de Abasto y se van a jugar, te puedes ir a pasear, es decir, siempre hay mucha iniciativa, toda la música, puedes practicar la guitarra, es decir, pintura, es decir, deporte, sobre todo con el deporte está bastante cortito, ¿no? O sea que habría que hacer más cositas, ¿no? Yo creo que los chavales lo tienen claro, es decir, lo prioritario son sus estudios. Paralelamente siempre hay que dedicar un poco de tiempo al ocio, para que les refresque un poquito y les ayude a seguir formándose. Pero lo básico es la formación. El ocio viene solo, ¿vale? Yo creo que en ese sentido voy por ahí. Pues Jesús, primera ronda de preguntas, terminamos contigo. Muy bien, pues te quería comentar, Antonio, a ver qué nos puedes comentar, bueno, qué nos puedes decir, qué propuestas tenéis vosotros para, yo le voy a hacer las 3 preguntas, se las voy a hacer a los 3 candidatos igual, para las personas mayores, es decir, como sabemos, cada vez hay más personas mayores, yo creo que es un colectivo que, bueno, que cada vez más numeroso, bueno, no en Estepa, en toda España, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis vosotros para las personas mayores? Pues las personas mayores, lógicamente, suelen tener siempre el hogar del pensionista, que yo creo que debe estar acorde con, lógicamente, que esté en condiciones para que ellos allí puedan realizar todas sus actividades normales, de juego, de relación con otras personas. Eso por ahí. Y en segundo lugar, pues que haya muchas actividades locales para que ellos puedan realizar un curso de cualquier tipo, sea de pintura, sea de música, sea... Es decir, que tengan posibilidades de no quedarse en el bar, lo típico de quedarse en el bar y ya está, sino que haya muchas actividades y que estemos sobre ellos, es decir, los políticos los llamemos, en fin, que haya posibilidades. Bueno, pues ha sido una ronda más rápida que con el anterior candidato, respuestas más directas, lo cual también nosotros agradecemos, pues nos va a dar tiempo a plantear muchas más cosas. Bueno, yo fui atleta en mi época, aunque ahora no lo aparente, me consta que eres una... No, está delgado, está delgadito, está bueno, delgadito. Aunque ahora no lo aparente, no soy de los fundadores del club 100 metros, pero sí hice mis primeros pinitos. Hace ya muchos años, hablamos del año 85, cuando éramos poquitos los que íbamos a campeonato de España a correr. Es algo que siempre me ha apasionado, yo me he movido siempre, mis valores como persona han sido la cultura y el deporte. Empecé por el deporte, ahora que puedo hacer poco, pues me muevo a la cultura. Y es algo que siempre a mi hija María, que le preocupaba qué hacemos con los jóvenes, a mí me preocupa muchísimo cómo dentro de lo que es el tejido social de un pueblo como es el de Estepa,
cómo se gestiona el tema de la cultura o cómo planteáis desde el Partido Popular gestionar el tema de la cultura y paralelamente a la cultura, que es que yo creo que van prácticamente de la mano, el tema del deporte. ¿Cuáles son las ideas que tenéis si llegarais a presidir ese ayuntamiento de poner en marcha? Son dos cosas básicas. La cultura, obviamente, lógicamente, es fundamental, ¿no? Teatro, cine, en fin, etcétera. Eso es fundamental. Nosotros el deporte lo estamos priorizando porque vemos que en Estepa no hay instalaciones deportivas prácticamente, no hay muchas. Entonces nosotros lo vamos a priorizar, vamos a empezar a construir, entre comillas, nos vamos a mover, porque queremos que de aquí a cierto número de años tengamos una instalación deportiva en condiciones. Tenemos Herrera, que es un agravio comparativo, que es un pueblo mucho más pequeño que Estepa y no tiene instalaciones deportivas. Yo, como has comentado, yo me gusta correr, he hecho atletismo, he jugado al fútbol también. Yo soy de Antequera, pero salí con 18 años y llevo 30 años en Estepa. Yo soy estepeño. Y tenemos nuestro club de atletismo, los 100 metros, que Jesús también, de hecho, participa. Pero vemos que hay una carencia de instalaciones deportivas aquí en Estepa y nosotros vamos a apostar fuertemente por el deporte aquí y, lógicamente, por la cultura. Pues, tema de teatro, puede ser alguna instalación más amplia, en fin, con la idea de que, lógicamente, la cultura pues vaya también funcionando. Nosotros que desarrollamos bastantes proyectos culturales, te enfrentas muchas veces a la barrera de que, yo no digo que no se esté moviendo la cultura, simplemente digo que un pueblo como es Estepa necesita casi con carácter de urgencia, pues no voy a decir un teatro porque fíjate que no se puede decir, como a mí me gusta el teatro, solo un teatro, sino esa sala multiuso donde hay muchísimos eventos en Estepa, ya no solo del mundo cofrade cuando se da un pregón o cuando se presenta un cartel de lo que sea, simplemente que hay un montón de circunstancias que la Casa de la Cultura, primero por ubicación, porque donde está, ya lo hemos hablado nosotros aquí muchísimo, el problema que genera el aparcamiento en el centro, pero también por aforo, un espacio donde contamos con apenas 120 o 125 butacas para una población como es la de Estepa, realmente se nos queda corto. En ese sentido, vosotros planteáis, igual que me estás comentando el tema de vamos a en vez de un polígono industrial, un polígono deportivo, vamos a unificar donde la gente pueda ir y se pueda practicar de todo. A nivel cultural, vosotros avaláis la idea, el proyecto de decir, oye, Estepa necesita un lugar donde cuando haya alguna celebración, precisamente un baile de mayores o los premios estos que se han entregado en el ayuntamiento ahora a los estepeños de referencia, etcétera, tengas un sitio donde pueda meter pues un aforo, creo, un auditorio o algo parecido de en torno a 500, 600 butacas, que creo que debería de ser, pensando en la ciudad de Estepa, más o menos el aforo medio. Sí, yo creo que un anfiteatro sería una solución importante para Estepa, es decir, que tenga un aforo mucho más grande para celebraciones ya de otro tipo. Es decir, aquí Estepa tiene la Casa de Cultura, tiene 4 edificios así más o menos para sus necesidades, entre comillas, pero yo creo que un anfiteatro algo más grande para que Estepa pueda acoger otra serie de actos y eventos, yo creo que sería bastante importante, aparte de lo del polígono industrial, que me has comentado algo, más un ápice, sí. También tengo yo ahí algo que decir. Yo uno de los méritos que le atribuyo en este caso a Herrera, que bueno, que yo soy amigo personal de Jorge, pero creo que esto ya venía de antes, el haber concentrado todo el espacio deportivo de tal manera que el padre puede ir a jugar al pádel y el niño está practicando otro deporte y el que quiera salir con la bici tiene su carril allí al lado, su pista de atletismo. Yo creo que eso fue un acierto, hiciera que lo hiciera, que tampoco creo que fue ya hace 2 o 3 legislaturas. Pues Miguel. Bueno, el desarrollo económico es uno de los puntos fundamentales siempre en un programa electoral. Entonces, en Estepa está claro que tenemos el sector de mantecaos, polvorones y el resto de los dulces navideños, y tenemos también la agricultura. Entonces, yo quería preguntarte algo concreto, es decir, ¿qué está pasando en el tema de aprovechamiento del agua para que, teniendo constituida una comunidad de regantes, pues no se ponga en marcha? La verdad que hay informes en torno a 2009-2010 de la Vigema, que era la empresa que llevaba el análisis de la EDAR, diciendo que la EDAR en esos años ya no funcionaba. Estamos hablando del año 2009-2010. Evidentemente después, en corporaciones siguientes,
pues la estación depuradora de aguas residuales se puso en marcha. Y se constituyó también la comunidad regante, pero esa comunidad regante no acaba de arrancar y es un proyecto que está ahí, y la verdad que no se acaba de poner blanco sobre negro o negro sobre blanco en marcha. Es decir, ¿qué está pasando para que esté la comunidad regante y qué paso darías como alcalde para que eso se desatasque y podamos aprovechar ese agua reutilizada y poner en regadío en torno a, no sé si eran 800 hectáreas de olivar en regadío, con lo que eso puede suponer de revulsivo pues para lo que es el empleo en Estepa? La verdad que el empleo siempre es un bien escaso, pues entonces si somos capaces de poner eso en regadío, pues la verdad que sería un acicate para el empleo bastante importante. Entonces quería saber exactamente qué está pasando, qué consideras tú que está pasando, cuál es el diagnóstico, y en el caso de que los estepeños y el Pleno os den la confianza después de las elecciones del próximo domingo, qué medidas vaya a poner en marcha para que esa comunidad regante pues se ponga en marcha lo antes posible. Bueno, en primer lugar, la estación depuradora pues requiere una ampliación urgente, es decir, con lo que hay no hay suficiente. Luego también se ha llevado una gestión tanto ahí anómala, el tema de los vertidos, también ha habido un problema ahí, no se ha hecho el plan de vertidos correctamente, con lo cual eso también ha hecho que la estación depuradora pues no funcione correctamente. Y el tema de las aguas regeneradas, obviamente de ahí la consecuencia son las aguas regeneradas para que sean utilizadas por los agricultores. Entonces ahí ha habido una especie de un problema de simbiosis, ¿no?, entre lo que es la depuradora, el funcionamiento y el enlace con la comunidad de regantes. Luego también un valor añadido ahí problemático es el tema de los pozos que están cerrados por confederaciones hidrográficas. Entonces sería bueno apostar porque esos pozos se pudieran utilizar, lógicamente con un control en cuanto a la cantidad de agua, los hectómetros cúbicos que se puedan utilizar de una forma racionalizada para que los agricultores puedan utilizarla con un control, ¿vale? Y entonces, pues lógicamente se saque un rendimiento de la poca agua, entre comillas, que tenemos. Luego tendríamos que hacer también una cultura un poco del agua para que la gente gaste un poquito de menos agua. También los acuíferos deberíamos de cuidarlos un poquito y, lógicamente, no acordarnos del agua cuando hay sequía, sino cuando esté lloviendo hay que programar y crear infraestructuras para que cuando llegue la sequía no nos coja como nos ha cogido ahora fuera de juego. Yo creo que eso sería un poco la línea. Perfecto. Remedio. Yo me vuelvo un poco a lo social otra vez con lo que has dicho de las familias y tal, y pensando en la entrevista que hemos tenido con Ramón, el candidato de Vox, pensando en las familias, quisiera saber por curiosidad tu visión personal o de partido con respecto al tipo de familia. Quiero decir, Ramón estaba hablando de familia, entiende hombre, mujer, casadito y con su hijo. Lo que está fuera de eso no le mola el rollo. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, yo soy una persona moderada en general y respeto a todo el mundo. Yo, cualquier tipo de familia, cualquier tipo de persona, yo respeto a la persona, sea como sea. Me da igual que sea monoparental, que sea la familia tradicional, es decir, la condición sexual que tenga la persona. Es decir, yo respeto a todo el mundo. Es decir, yo soy una persona que lo que me vale es el corazón de la persona, el comportamiento. Es decir, si una persona se quiere casar, o dos hombres se quieren casar, o dos mujeres, o quieren adoptar, es decir, yo respeto a todo el mundo. Yo sí, creo pero que cada uno... el respeto luego a la sí. hora de alguna política de, por ejemplo, como decía él, de ayudas o tal, ¿hay algún tipo de discriminación en plan cumplo o no cumplo? No, yo creo que todos somos iguales. Es que esto es una carrera, el que llegue antes pues se merece el premio, ¿no? Es decir, yo ahí no discrimino a nadie. Yo a favor de todo el mundo, todos somos iguales. El que sea mejor que yo que lo demuestre, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en ese aspecto ninguna discriminación, todos iguales, en derechos y en obligaciones también, ¿eh? No solo en derechos y en obligaciones.
Continúo yo con otro sector de la población, como pueden ser las personas jóvenes. Hemos comentado antes un poquito sobre las personas jóvenes, pero me gustaría ir al tema de la vivienda. En este sentido, ¿qué planteáis vosotros? ¿Juventud, vivienda? Bueno, yo estuve 4 años en Sodestepa como gerente, consejero delegado, del 2015 a inicio del 2020. Estepa tiene una serie de viviendas sociales, pero de hace ya 20 años. Lógicamente había unas condiciones muy buenas, subvenciones y tal. Entonces, yo intenté en Sodestepa empezar a construir viviendas sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en esos años no había ayuda, no había subvenciones. Entonces, hicimos estudios económicos, de viabilidad económica, a ver si salían las cuentas o no, empezamos el suelo, la construcción, pero al final el precio, digamos, de alquiler se nos iba a 300, 350 euros al mes, y eso, lógicamente, no lo pueden asumir la gente, sobre todo los vulnerables, ¿no? Eso por ahí. Pero ¿cuál es mi idea? Mi idea es, ahora concretamente, la semana pasada ya ha salido una ayuda para vivienda, tanto para personas mayores, discapacitados, es decir, que ya están saliendo ayudas, Entonces, aprovechando ciertas ayudas, podemos hacer que ese precio de alquiler sea más barato. Entonces, en relación a los jóvenes, se están barajando políticas a nivel nacional, de gobierno central, de gobierno andaluz, en fin, yo, si sale algo del gobierno central, lo voy a apoyar, pero tiene que ser bueno, o del gobierno. También voy a recriminar a mi Juanma Moreno si no lo hace bien, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la dificultad de los jóvenes? En primer lugar, el empleo, obviamente. Entonces, habría que crear no un empleo precario, no 400 y pico o esto te doy en precario, no. Vamos a intentar que sea un empleo de calidad y salto a lo del polígono industrial. Aquí hace falta en Estepa que vengan empresas importantes, que vengan empresas aquí, y entonces eso va a crear un empleo de calidad. Entonces tenemos que atraer captación de inversores de fuera. Entonces, a lo que iba anteriormente, entonces, ¿qué ocurre? En el momento que tenga un empleo, una persona ya puede proyectarse un poco el futuro. ¿Cuál es la dificultad cara a los bancos? Yo soy director de banco 31 años, es decir, que conozco la materia. ¿Cuál es la dificultad? Que llegas a pedir un préstamo para una vivienda y te dice, tienes que tener el 20%, aportarlo. El 20% más el 10% de gasto, ya tienes un 30%. ¿Qué joven cuenta con ese dinero para meterse en una hipoteca, en un préstamo hipotecario? Nadie. Entonces, lo que sí están haciendo, esto de avalar el 20%, darle, eso sería un poco la solución, entre comillas. Primero, el empleo, porque si no tienes empleo, no te puedes meter en nada. Primero, buscar un empleo para todo el mundo, entre comillas, intentar que tenga empleo. Y cuando tenga empleo, el segundo paso es la vivienda, que es lo que tú estás comentando, la vivienda. Entonces, ese 20 o 30% que no tiene capacidad de ahorro porque está empezando, de alguna manera, el gobierno que sea central o sea autonómico, incluso local, si hay algún tipo de ayuda a nivel europeo, con idea de que ese 20 o 30%, o incluso un tipo que se hace, que está muy bien, sobre todo para las naves, los emprendedores en naves, que sería el alquiler con opción a compra. Tú le das un alquiler con opción a compra de 5 años y en los 5 años, si paga 400, paga 300, pues constituye ese 20 o 30% que le hace falta y a partir de ahí puede comprar su vivienda. Y sigue pagando una cantidad adecuada digamos, a un sueldo, ¿no? Hay un principio económico básico que es que no te debes de endeudar más de un 30% de tu sueldo y tirando largo un 40% o más. Si tú te planteas eso de esa manera, tu empleo, tu vivienda y, lógicamente, la proyección de familia, la que tú te guste o tú quieras o lo que sea, yo creo que de esa manera podemos ir progresando. Bueno, yo soy también una persona que ha vivido fuera de Estepa y además he vivido en ciudades donde el turismo es un motor y una fuente de ingresos. Y cuando yo vuelvo a Estepa después de estar 20 y tantos años viviendo fuera, una de las cosas que yo he hecho en falta es, un poco poner en marcha ese valor turístico. Eres antequerano, yo trabajo en Antequera y Antequera tiene unas condicionantes tanto naturales como pueda ser el Torcal, que se lo han encontrado, patrimoniales como pueda ser los dólmenes y luego monumentales por el desarrollo de la ciudad.
Pero yo soy un enamorado de Antequera, de la ciudad, pero soy más enamorado de Estepa porque soy de aquí. Y creo que Estepa tiene esos ingredientes, lo pongo en la similitud de Antequera porque bueno, tu origen es de allí, donde a nivel de confluencia de provincias está prácticamente muy parecido a Antequera, está en medio de 4 provincias donde estás a 1 hora de coche prácticamente de cualquier sitio. Tenemos un patrimonio monumental creo que considerable, un patrimonio natural que también tiene sus rincones y su encanto. Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista del Partido Popular a nivel municipal, qué tipo de acciones llevaríais encaminadas a potenciar el turismo y no me sale la palabra ahora, sacarlo de ese trimestre de navideño. Desestacionalizarlo. No lo voy a repetir. Sacarlo de Qué ese... bien habla, Miguel, qué bien habla. Habla bien, pero él la está preparándoselo. Lleva un rato. Sacarlo de esas 8 o 10 semanas que todos sabemos que Estepa se vuelca de gente visitando un poco la fábrica y por extensión nuestro cerro y nuestro monumento. Entonces, discutimos aquí muchas veces en el programa que Estepa necesita reactivarse todo el año. Doy por hecho que en julio y agosto no va a venir la gente aquí de vacaciones, pero luego Estepa yo creo que tiene valor añadido como para convertirlo en un punto de referencia. Sí, bueno, nosotros en nuestro programa ya lo llevamos, ¿no? Nosotros pensamos que, lo digo yo así, que está un poco estancada, es decir, es muy conservadora. Es decir, Estepa es como un león dormido, lo digo yo, y es el momento de despertar, ¿no? Estepa tiene una pata muy importante, que es el mantecao, y otra que es la agricultura, el tema del aceite, la aceituna de mesa y tal. Hay una tercera pata muy importante que es el turismo. Entonces, ¿cuál sería un poco la idea? Estepa, por la situación geográfica que antes comentaba, igual que Antequera, son similares, son equidistantes con respecto a todas las provincias de Andalucía. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que Estepa sea como una especie de un campo base, es decir, un centro neurálgico para que cualquiera de las provincias que están aproximadamente a 100 metros, alguien de Huelva diga, quiero ir a Córdoba, no, me voy a Estepa y pernocto en Estepa. Hago que Estepa, su capacidad hotelera aumente, también su gastronomía. Comemos allí, cenamos allí y de allí voy a Córdoba. Y de Córdoba vuelvo otra vez a Estepa. Y así igualmente a Granada. Es decir, yo creo que esa posibilidad va a hacer que Estepa no sea solamente la ciudad de la Navidad, es decir, el turismo, además enlazando con el patrimonio histórico que tiene Estepa, que habría que explotar porque tiene muchísimo patrimonio. Entonces, si aunamos la gente que viene en mantecao, en la temporada de mantecao, aunamos, que es un turismo muy importante, lógicamente. Es decir, nosotros tenemos que conservar lo que tenemos, a las empresas, empresarios, autónomos, y los vamos a apoyar a todos. Eso sine qua non, eso es una condición sine qua non. A partir de ahí, lo que queremos es que todo el año, lo que tú comentabas anteriormente, todo el año tenga actividad el pueblo. Es decir, pues vamos a utilizar los recursos que tenemos. Es decir, yo cuando quiero plantear algo o veo un problema, lo que hago es estudiar las posibilidades y con arreglo a las posibilidades tomar las decisiones, porque siempre hay que tomar decisiones, buenas o malas. Y en ese sentido yo creo que Estepa tendría una tercera pata ahí muy importante de negocio para la economía estepeña. Ahí estoy de acuerdo, pero al final compartimos que Estepa tiene un potencial que no está explotado. Pero mi pregunta es si tenéis algún tipo desarrollado, algún tipo de idea o de propuesta tangible, es decir, oye, pues vamos a, no sé, te digo algo por decirte, ¿no? Yo llevo años queriendo organizar un festival de cine de Navidad, convirtiendo Estepa en el eje central de todo lo que es películas de cine relacionadas con la Navidad, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O no sé Estepa si reúne los requisitos, un sitio tan, bueno, a mi criterio, que no está de todo utilizado, porque cada vez más complicado, como el convento de Santa Clara o incluso el convento de los frailes, intentar atraer un parador nacional que busca edificios singulares con las características que pueden tener estos edificios. Entonces, mi pregunta va más por ahí. Si vosotros desde el Partido Popular tenéis, dentro de vuestro programa, tenéis planteado, tenéis proyectado decir, bueno, pues si, como bien dice Miguel, si conseguimos llegar a gestionar la ciudad de Estepa,
plantearíamos esto. No sé si tenéis algo cerrado. Sí, bueno, yo siempre he trabajado en banca y he estado siempre de director de sucursal y yo creo que el negocio está en la calle, es decir, el que tiene ya te viene solo, ¿no? Entonces hay que buscar fuera, es decir, yo creo que la visión que yo tengo yo llevo 3 meses en la campaña estuve en Sudestepa, pero en primera línea de política no he estado. Pero es la vida misma, ¿no? Es decir, yo creo que yo lo veo así, por lo menos. Yo veo que los alcaldes están demasiado saturados en actos internos del pueblo. Es decir, una exposición de esto, yo creo que el alcalde debería delegar. Para eso tienen los concejales. Y el alcalde y a lo mejor su equipo más cercano, el segundo, el tercero, se deberían de dedicar a moverse. Como un comercial. Efectivamente, buscar inversores. De hecho, mi amigo Manolo Barón, alcalde de Antequera, sí, yo lo ahora está detrás de IKEA, hay unos inversores del sur de Europa, es decir, moverse, ir a Sevilla, Málaga, donde sea, y buscar todas estas actividades que nosotros queremos implementar aquí en Estepa. Yo creo que el alcalde, lógicamente, tiene que estar en su sitio, tiene que estar en los actos más importantes, pero yo creo que debería de delegar para tener más tiempo dedicado a esas captaciones que tú estabas comentando antes. Entonces, esa es mi óptica en caso de salir de alcalde. Es decir, me voy a dedicar yo a eso. Lo mismo que cuando cualquier emprendedor autónomo, quiera montar un negocio, también lo he dicho en mi programa, quiero que me vengan a ver a mí, lo voy a atender yo personalmente y a partir de ahí lo voy a orientar y voy a delegar. Porque yo creo que tiene que haber un equipo para todo y tienes que delegar. Si no se delega, yo no hablo de la alcaldía de Estepa, hablo en general, porque veo que los alcaldes están demasiado saturados de funciones. Manolo, de todas maneras, es muy pro foto. Manolo sí. Lo encuentra, yo muchas veces digo... es que sale 7 veces en los medios de comunicación y a veces llega a ser, para mí, particularmente el mensaje es hasta negativo, porque si estás inaugurando una farola nueva que has puesto, es que eso, te tienes que dedicar a otras cosas. Yo he estado en muchos pueblos, he ido cambiando, he sido siempre una persona muy proactiva, muchas inquietudes, en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues eso, moverte, irte, llegar, y al final se consiguen las cosas. Como dice Juanma el otro día, trabajar, trabajar y trabajar. Es que es así. Es que no tiene más secreto. Entonces yo creo que trabajando, a Estepa se le puede dar un cambio bastante importante, que es lo que nosotros queremos. Perfecto. Miguel. Antonio, un par de preguntas muy directas. La primera, ¿se pueden bajar los impuestos en Estepa? Y la segunda, si obtenéis la confianza de los ciudadanos a partir de las elecciones del próximo domingo, ¿los vais a bajar? ¿Qué impuestos van a bajar? Bueno, el tema de impuestos es siempre un poco los impuestos siempre se pueden bajar y uno de los objetivos del Partido Popular es bajar de impuestos. Aquí, esto son una regla matemática, es decir, ingresos-gastos, lógicamente, si gastas mucho y los ingresos los mantienes, aquí hay un saltito. Ahí o te endeudas, que eso sería ya lo peor, o bien baja a los impuestos. ¿Qué está ocurriendo en el Gobierno de España? Que los gastos están disparados, los ingresos se mantienen y estamos dentro de una fiscalidad que se llama expansiva. ¿Estamos? Porque la oferta es pequeña, la demanda agregada es muy alta y, lógicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Pues nos están machacando con los impuestos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Estepa no está en esa situación. ¿Cuál es el objetivo? Que por lo menos los ingresos, como mínimo, estén a la altura de los gastos. Tenemos que buscar ingresos, como sea. Si se buscan ingresos con esas nuevas empresas, con esa nueva captación de inversores y tal, ¿qué es lo que podemos hacer? Lógicamente, suben los ingresos, los gastos, lógicamente conteniendo los gastos dentro de una cosa razonable, porque hay que seguir haciendo inversiones, y lógicamente, si los ingresos están por arriba, ese saltito lo podemos hacer. En vez de cuando los gastos están por encima de los ingresos, la diferencia, fiscalidad. Si lo haces al revés, ahí le puedes rebajar los impuestos. Eso por ahí. La otra pregunta, perdona. Que y que si lo vaya a bajar, ¿y qué impuestos vaya a bajar? Lógicamente, en este mandato. Eso hay que hacer un estudio económico, lógicamente, hay que ver las cuentas y ver qué partidas se pueden tocar, las que no se pueden tocar. Lógicamente, siempre hablamos de impuestos municipales, lógicamente, que son los que nosotros, el campo de actuación, de acción nuestra. Hablamos siempre normalmente del IBI, los impuestos, por ejemplo, los bares y restaurantes están un poquito
cansados de la presión fiscal que la tienen un poquito alta. Y, en fin, esos son un poco los impuestos municipales, de alguna manera, donde podemos tocar, ¿no? Ahí no podemos hacer otra cosa. Y achucharle a mi Juanma Moreno y al Gobierno central, que es lo que tenemos que hacer. Pelear para buscar lo mejor para los extremeños. Remedio. Veo que quieres seguir mucho la estela de Juanma en Andalucía. Eso es lo que tú quieres, por supuesto, en este caso. Sí, bueno, ahí están los resultados. Es decir, es obvio que, hombre, no es que... Pero es un talante moderado, es una persona que se mueve, que trabaja y yo creo que con eso se consiguen las cosas. Es decir, a mí no soy una persona que me guste la confrontación, ahí está siempre, como cuando vemos debates a nivel nacional, que están de pelea todo el día. Bien, usted... baje usted y el otro también, e intente sumar fuerza y al final pues, salen las cosas, ¿no? Que igual que Manu te ha preguntado, dime cosas concretas que harías de turismo, de cultura, de tal. El otro día en el debate que hicisteis por la radio, en la cadena SER creo que era, en el bloque que tuvisteis de infraestructura y tal, te escuché que dijiste concretamente, una de las cosas es acondicionamiento de roya, tal. A mí, por la parte que me toca en cuanto a ganadería, ya que hablas de roya, en general, evidentemente a mí me toca la de roya porque es mi zona de trabajo, pero te pregunto por todas las veredas y por roya concretamente. ¿Qué exactamente es el acondicionamiento que estáis proponiendo ahí? Bueno, vamos a ver, ahí son varias cosas. Una, nosotros, nuestro programa queremos crear un acceso peatonal para que la gente pueda ir hasta el manantial de Roya. También queremos crear un acceso peatonal para el cementerio municipal, para que hay demanda de gente que quieren llegar andando esos son, digamos... el acerado. Sí, hacen un acerado para que la gente pueda acceder, ¿vale? Tanto en Roya, esos son dos cosas. Después, el tema de las veredas, han salido 3 decretos por parte de la Junta de Andalucía en los cuales se ha brindado dinero, la posibilidad de que los ayuntamientos se lo han dejado todo mascado, es decir, el proyecto, la actuación y todo de los caminos rurales, de los caminos que están en mal estado, con un presupuesto aprobado, y ha salido recientemente el 3er decreto. Con todo preparado, solamente los ayuntamientos lo único que tenían que hacer es pedirlo. Había ayuntamientos que lo han pedido y otros que no, porque tampoco se le podía obligar, lógicamente. Es decir, que en ese sentido de las veredas, todos los ayuntamientos que han querido arreglar las veredas, que las tenían en mal estado, lo han podido hacer. Es decir, que ahí ha habido una dotación de dinero, ya te digo, 3 decretos, con determinado número de millones. Y luego, por ejemplo, la ley esta que sacó el año pasado, en noviembre, o sea, en el 2021 salió la ley, lista que se llama, la ley de sostenibilidad y tal, y el reglamento salió en diciembre del 2022. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues regularizar todas las construcciones, en teoría ilegales o fuera de ordenación, que están en suelo rústico. La idea es normalizarlas para que paguen sus impuestos y para que estén dentro de una legalidad, que no haya ahí que la normativa, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y lógicamente para las nuevas construcciones, lógicamente ya tienen que ir dentro de... Pero siempre dentro de la legalidad, es decir, no haciendo cosas fuera de la norma. ¿Y no crees que con eso de lo del acerado de Roya que me estás diciendo... Sí. Aparte de quitar las cunetas que son parte de la vereda de Roya, porque por ejemplo la de Roya, que es la que más conozco, tiene una anchura oficial de unos 20 metros, que no es el caminito, por así decirlo. Si le pones acerado para que vaya la gente, ¿no crees que eso le da vía libre a los coches para que hagan todavía más Fórmula 1 por ahí como pasa? Hombre, eso es como todo, eso es como si pasa gente, es decir, bueno, eso es lo que habría que hacer, es crear lógicamente una normativa más específica, aparte de la normativa que está un poco más encima y bueno, y prohibir un poco o poner incluso badenes esos altos, pero sí de altos, para que no puedan saltar. Es decir, es un poco una broma, ¿no? Pero yo creo que si las cosas se hablan, se dicen, se informan y la gente, hombre, yo creo que la gente hay que concienciarla un poquito de que tenemos que ser más cívicos todos, que ahí habría que también
Sí, hay que dar un poquito. Yo en ese incluso sentido. soy de los que opino que Roya debería de hacerse peatonal desde el cuartel hasta Roya, con un acceso solo para urgencias y demás, o minusválidos, que bueno, que una persona residentes que tenga, allí, Podría residentes, ser una opción también, porque podría ser. sí que es verdad que yo suelo ir a andar, bueno, antes iba a correr, ya ahora voy a andar, y es verdad que hay gente que confunda aquello con un rally, Sí, eso sí, y correcto. cualquier día pasará Pero- una desgracia que salgas de una curva, te encuentres un niño con la bici, un niño andando, y Claro. pasa un También problema. te digo, hay gente que se cree eso, los que van en los coches y muchas veces los que van andando también se lo creen. Sí. O sea, que se creen que... No, pero es al final un problema... No saben, es lo que ha dicho es, hay que informar de lo que eso es, que es una vereda, de ganado, de paso, de tal. O sea que, en general. Bueno, yo continúo con el tema del empleo. Hemos hablado, bueno, de que el empleo se genera de empresas que puedan venir de fuera, empresas que estén dentro. La sensación, Antonio, que da a un empresario que viva en Estepa es que estáis prestando mucha atención, digamos, a la captación de empresas de fuera. Yo creo que el empresario de dentro se puede sentir un poco como diciendo, oye, ¿qué pasa? El empleo que nosotros generamos no es de calidad. Me gustaría que me comentase medidas concretas, digamos, que podáis tener para el empresario de Estepa. Bueno, yo siempre, además, cuando digo una cosa es porque normalmente soy consecuente siempre, es decir, viene en nuestro programa. Nosotros siempre hemos dicho que nunca vamos a olvidar a nuestros empresarios, obviamente, eso está en primero. Pero eso ya lo tenemos y la riqueza que tenemos ya la tenemos. Todos sabemos que las empresas habría también que mirar un poquito a todas las empresas, la de dentro y la de fuera, es decir, que muchas veces hay contratos que de aquella manera, es decir, no son contratos como Dios manda, ¿no? Es decir, contratos en precario, contratos, en fin, con un número de horas, en fin, que a lo mejor después ya no son las horas que tienen que ser. Entonces, eso ya es un poco la conciencia también de cada empresario, ¿no? Pero bueno, aquí los empresarios que ya tenemos ya están y tienen su trabajo y hay un colectivo muy importante de gente que trabaja en los mantecaos y bueno, de hecho Estepa tiene una renta per cápita cercana a los 20.000 euros al año, más o menos, que está en relación con la que tiene Andalucía, que va mejorando. A nivel de Andalucía pues se está abogando porque lógicamente bajar los impuestos de patrimonio, es decir, que vengan empresas, es decir, un poco poner a Andalucía en el sitio que le corresponde. Ahora mismo tanto la renta per cápita como el PIB, el Producto Interno Bruto, primero está Madrid, después está Cataluña y en tercer lugar va Andalucía. Y queremos que Andalucía sea primera. No sé si lo vamos a conseguir, pero vamos a ello. Voy un poco a lo de Estepa. Estepa tiene una renta per cápita de unos 20.000 euros, es decir, entre comillas, siendo lo rico que es Estepa, relativamente baja, porque en Madrid son 32.000 o en Cataluña son 29.000, ¿no? Es decir, que aquí, con las posibilidades que tiene Estepa, se podría conseguir más. El empleo que tú dices, las empresas de aquí, yo hablo mayormente relacionado con las nuevas empresas, nuevos emprendedores estepeños que quieran de alguna manera montar un negocio aquí, una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo a los autónomos se les está castigando de una forma que los pobres, tú montas, si tienes un local, le pagas un alquiler, pagas el autónomo, que está altísimo en España, el pago del autónomo, entonces no puede funcionar. ¿Y cómo contratas un trabajador o dos? Yo soy empresario también, yo he montado varias tiendas de mi mujer, de ropa, tiempo A, una aquí, otra en Puente Genil, y es que tú cuando vas a pagar todos los impuestos, todas las seguros sociales, Hacienda, tal, etcétera, y el alquiler, es que tú dices, bueno, es que no hay forma de... Es decir, que aquí haría falta, ya no digo local, sino a nivel nacional, haría falta que se ayudase un poquito al emprendedor y con unos gastos menores, fiscales, es que si no, es muy difícil, tú lo que tú dices, ya sí, un trabajo por cuenta ajena, está subiendo el salario mínimo, que me parece perfecto y tal, pero tiene que ir acompasado con el crecimiento de las empresas, para que las empresas se vayan nivelando una cosa con otra, ¿no? En resumen, apoyar, lógicamente, en primer lugar, mantener lo que tenemos, esto a muerte siempre, lógicamente, defender el mantecado, defender el aceite, a todos los trabajadores y para que tengan unas buenas condiciones económicas,
y luego aumentar. Aquí lo que queremos es lo que tenemos, potenciarlo obviamente, pero que queremos más de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues empezamos la última ronda de preguntas, porque ya estamos llegando a... Queremos que los tres candidatos que participáis hoy tengáis un tiempo más o menos parecido, para que no nos podáis tachar de ser insolidarios con todos vosotros. Yo voy a hacerte una pregunta obligada, que es que el número de votos, en este caso de miembros dentro del pleno de Estepa, consideráis o las expectativas que tenéis de cara a conseguir. Es decir, por supuesto, a todo el mundo le gustaría llegar a esa mayoría absoluta, pero dentro de lo que yo siempre suelo decir, que el papel lo soporta todo. Tú en el papel puedes poner lo que quieras, la realidad luego te pone un poco en tu sitio. Para el Partido Popular, para la candidatura tuya, Antonio, ¿qué horquilla de votos creéis que podéis, siendo objetivos? Todo el mundo quiere la mayoría, pero yo siempre, cuando planteo un proyecto de cualquier tipo, digo, estamos vendiendo ahora un espectáculo en Antequera, 350 butacas, pero 350 butacas si todo el mundo fuera. Yo considero un éxito para mi propuesta si van 250. ¿Cuál es el éxito para la candidatura nueva? Porque se estrena, el Partido Popular no, pero la imagen de Antonio Zurita sí que se estrena en estas nuevas candidaturas. ¿Cuál es el número? Nosotros en principio a los 17 concejales, lógicamente. Y partiendo de ahí ya un poco más objetivo. Vamos a ser un poquito más objetivo. Sin el papel. Hombre, hay que ser claro y ser práctico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tres concejales y, bueno, la línea que hemos llevado siempre ha sido un poco en esa línea. El Partido Socialista pues ha tenido altibajos, pero siempre ha mantenido una serie de concejales mayores. Estuvimos el gobierno tripartito, que estuvo también Miguel, también consiguió Miguel en un momento determinado también la alcaldía, estuvo un cierto tiempo también. Es decir, yo creo que eso es riqueza también para el pueblo, ¿no? Que haya un cierto cambio, ¿no? Entonces, nosotros estamos abogando mucho por el cambio, ¿no? Es decir, yo creo que el cambio es bueno, no solo por nosotros, sino en cualquier sitio, ¿no? Lugar de España, ¿no? Hombre, yo considero que nosotros vamos a avanzar. La horquilla es la que no tengo tan clara, pero, hombre, lo que pasa es que si digo algo después me van a tachar de... Hombre, yo creo que podemos... esto se ha desvirtuado un poquito porque Izquierda Unida no se ha presentado y el Partido Andalucista tampoco, ¿no? Entonces... yo creo que hubiese sido bueno que hubieran estado, porque además son gente que... Patricia lleva muchos años, hombre, que además le da un colorido, nos dice de todo siempre y tal, pero bueno, lo aceptamos. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, se ha quedado un poco más reducido. Entonces, hombre, yo creo que nosotros podemos estar en una horquilla mínima entre 5 o 6 y podríamos llegar, sí, lógicamente, a 9, ya sería la mayoría absoluta. Lo veo bastante complicado, ¿no? Pero por ser un poquito, vamos a ser positivos, de ¿no? todas maneras no hablamos de los deseos, hablamos de, sí, como un yo poco te digo, práctico, ¿no? Siendo objetivo, porque además una de las cosas que yo como ciudadano de Estepa y como consumidor, cuando ves encuestas del CIS y demás, muchas veces tampoco le gusta a uno que lo traten como si fuera tonto. Claro, todo el mundo es objetivo y sabe la realidad del pueblo. Entonces, muchas veces la modestia o la honestidad lo que hace es respaldar un poco la postura. Entonces, me queda claro que vosotros el número mínimo que barajáis está en torno a 5. Sí, más o menos 5 o 6 como mínimo, y ya, lógicamente, optar a la mayoría absoluta, que sería 9, ¿no? 7, en fin. Eso sería un poquito nuestro objetivo. Es decir, lógicamente tenemos, si marca un objetivo aquí para llegar aquí, lo marcas aquí, no siempre. Bueno, y luego está el factor sorpresa, porque además dan 25 litros para el domingo, que eso es un factor que no sé si la climatología... La participación favorece o no a un partido u otro. Yo ahí a nivel local me pierdo, Miguel, que es más que un amante de la política, a lo mejor no puede contar su opinión, pero yo que se tire todo el domingo como está viviendo ahora mismo, a lo mejor mi madre dice, yo no salgo a votar, o todos los partidos tienen los fieles que salen siempre. Bueno, la participación o la abstención es que va por barrio.
afecta mucho más esa abstención a los partidos que gobiernan, porque son los que han sufrido el desgaste del gobierno y son los que suelen quedarse sus votantes más en casa. Mientras que los partidos que están en la oposición, pues evidentemente son capaces más de movilizar a su electorado. Entonces, cuando hablan de que la abstención favorece o perjudica a partidos o a sectores ideológicos, yo soy de los que opinan que no es tanto así, sino que pasa lo mismo que el voto del centro. El voto de centro generalmente pues va virando en función también de quién esté gobernando, quién tiene, el que gobierna es el que tiene el desgaste. Entonces, evidentemente, el voto de centro castiga al que gobierna y se va generalmente con las oposiciones, y la abstención, pues evidentemente muchos que votaron ese gobierno por lo menos se sienten desencantados y entonces se quedan en casa, mientras que los grupos de oposición pues movilizan mejor su voto a la contra siempre se moviliza más. Estamos hablando a nivel de Estepa, a nivel andaluz, a nivel de España, a nivel de todas las elecciones. Y luego sería también un componente del voto joven. El voto joven también influye mucho en las elecciones, y el voto joven también suele ser un voto, primero, muy difícil de movilizar, es decir, es muy difícil de movilizar. En torno al 60-70% de jóvenes no van a ir a votar en estas municipales, porque, entre comillas, pasan de la política, y en torno al 30-40% que vayan, pues también suele haber una mayoría que va a la contra, porque generalmente el voto joven, salvo los fieles, que en los jóvenes hay fieles del PSOE, del PP, de andalucistas, de Izquierda Unida, de quien quiera, salvo los fieles, pues generalmente sí suele ser un voto también a la contra. Entonces, ya digo que la abstención va por barrio, la abstención afecta fundamentalmente más bien al que gobierna, porque con las medidas que ha tomado ese gobierno o con las no medidas que ha tomado, porque no ha podido, porque no se ha podido, pues evidentemente su electorado se desmoviliza. Son los tres, que es lo que explica también, y ya termino, que no quiero enrollarme mucho, que es lo que explica también los cambios de gobierno. Es decir, por esos tres factores es por donde se explican los cambios de gobierno. Es decir, la gente dice, es que las elecciones dan bandazos. No, las elecciones no dan bandazos, lo que pasa es que todos los partidos tienen sus fieles, pero luego los abstencionistas castigan fundamentalmente a los gobiernos, el voto del centro castiga también a los gobiernos porque varía el voto, y el voto joven pues también castiga un poquito a los gobiernos. Por eso, generalmente los gobiernos, y con la situación económica que hay, pues tienen más dificultades para mantenerse en el poder. Bueno, pues aclarado este tema por nuestro experto en geopolítica, nuestro profesor de cabecera. Última ronda de preguntas, Miguel. Bueno, pues Antonio, la pregunta que le voy a hacer a todos. La verdad que la entrevista que hizo nuestra compañera de Winnet Plus, Rosa Gil, fueron magníficas. La verdad que me las he tragado todas y he pasado un rato súper agradable. Y entonces yo quería preguntarte qué tiene Manuel Barón para que sea tu referente. Es decir, ¿qué cosas copiarías tú de Manuel Barón en el caso de que obtengas pues la confianza de los ciudadanos y después del Pleno y te conviertas en alcalde? Bueno, Manuel Barón empezó hace ya 3 legislaturas. Lógicamente, Antequera era un bastión socialista, y era muy complicado, en fin. Y consiguió entrar en coalición en la alcaldía de Antequera. Al año siguiente, o sea, a la legislatura siguiente, sacó mayoría absoluta. Y a la siguiente, mayoría absoluta. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de él? Pues lo que dije antes, trabajo, un hombre muy cercano a la gente, que está muy en la calle, viviendo los problemas de la gente y dando soluciones en la medida que se pueda, ¿no? Yo creo que esos son unos valores importantísimos. Tú tienes que estar con la gente, con tu gente, y en la calle, y visitando, y viendo cuáles son los problemas, y cogiendo esos problemas e intentando solucionarlos. Y yo creo que esa cercanía, ese saber estar, lógicamente es amigo mío personal también, porque yo soy de Antequera y todo, aparte de eso. Pero es una persona con muchos valores. Manolo es 24 horas. Exactamente, es un hombre que... Exactamente. Yo lo he dicho antes, y se mueve. Llega a ser un momento que llega a ser cansino. O sea, que llega a decir, pero este hombre es que está... ¿Este hombre duerme? No, yo le he visto 7 ruedas de prensa en una mañana, cosa que luego cuando ven los medios locales es muy... Bueno, también tendrá su coste familiar. Sí, claro, eso obviamente... Son personas que tienen una dedicación tan sumamente exclusiva que yo imagino que no sé su vida, porque yo le conozco también a Manolo, pero no sé su vida personal, pero me imagino que tiene que ser complicado. Reme. Bueno, yo, como el resto de mis intervenciones, yo quiero que nos concretes cosas que ya te hemos escuchado decir.
Una de las cosas que te escuché también en la entrevista de la radio fue en torno a una propuesta del PSOE, de lo del vivero de empresas, tal, y dijiste, yo no estoy de acuerdo con eso. Explica el tema, cómo lo harías tú, lo Sí, de los bueno, autónomos. yo comenté que, hombre, todo es válido, pero yo veía una alternativa mejor, que era el tema de la construcción de naves y pasarla en alquiler con opción a compra, que sería en teoría la mejor, o bien compra, si alguien llega y compra el tema. ¿Por qué? Porque le da la opción que la persona empiece a trabajar y si le va bien, pues ya tiene su negocio definitivo. Si empieza con un vivero de empresas, puedes montar un negocio, puedes montar otro, es decir, queda de alguna manera ahí un poco como que no hay una situación futura, sino que va a dar posibilidad a empresarios, a emprendedores que empiecen y tal, pero no le vas a dar una estabilidad definitiva, que es lo que yo quería decir, que no fuera una cosa puntual, una cosa de aprendizaje, sino que fuera ya orientado a, por ejemplo, ahí había cuando yo llegué a Sodestepa, había 6 naves que llevaban ya un cierto tiempo, improductivas, con un coste, y conseguimos que una empresa local, voy a lo que dijo Jesús, que apoyamos lógicamente las empresas locales, los primeros nosotros y después los de fuera, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues como valía un dinero, un cierto dinero, pues hicimos un alquiler con opción a compra. ¿Qué conseguimos? Pues 2 cosas. Una, pues aminorar el inmovilizado que teníamos en Sodestepa, con lo cual el balance ya lógicamente era mucho más favorable, y al mismo tiempo le dábamos el destino que deberían de haber tenido esas naves cuando se construyeron, que es empresarial, un destino empresarial. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro. Aliviamos nuestra carga de inmovilizados, cogimos, lógicamente, recuperamos recursos y al mismo tiempo le dimos el destino que requería esa inversión, esas naves que se hicieron por Sodestepa con idea de que de gente nueva, emprendedora, empresas, se instalaran allí y funcionasen. Bueno, Jesús, pues terminamos contigo. Pues venga, terminamos conmigo. Antonio, en materia, ya algo un poquito más suave, en materia de medio ambiente, cantera, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, yo aquí hay, por ejemplo, el tema del parque eólico, que se habla tanto, y luego las industrias extractivas también, ¿no? Que quizás son cosas que... Hombre, yo creo que como la vida misma, ¿no? Es decir, el progreso es el progreso, es decir, ni todo medio ambiente, ni todo, digamos, tipo de industrias que puedan perjudicar al medio ambiente, a la fauna, a la flora, etcétera. Entonces, yo creo que en un término medio, es decir, porque, por ejemplo, tanto el parque eólico como la industria extractiva están en procedimientos judiciales, ¿no? Ahí ha habido un enfrentamiento, se han pedido tanto la instalación del parque eólico como la industria extractiva que en Calgosa, que en fin, tiene instalaciones allí, ha querido ampliar y todo eso, y ahí hay unos contenciosos, ¿no? Es decir, pero yo creo que ambas partes tienen que ceder, ¿no? De hecho, la Agenda 2030 de Europa, pues ellos lo que quieren es, de alguna manera, congeniar una cosa con otra. El progreso, es decir, la instalación, con el medio ambiente, es decir, cuidar el medio ambiente. Yo soy el primero que me voy a correr ahí, me gusta el cerro y me gusta todo, y no me gusta que pongan nada, lógicamente. Pero entiendo también que si tú pones una energía limpia, renovable, pues lógicamente dentro de unos márgenes, en un sitio que no sea totalmente visible. Es decir, yo creo que se pueden aunar una cosa con otra. Es decir, el medio ambiente, lógicamente, es lo primero, porque es el futuro, las zonas verdes, lógicamente, pero también se puede compatibilizar con una serie de construcciones, de edificaciones, en fin. La Agenda 2030, que es lo que dice, que bueno, que no se van a hacer construcciones o edificaciones, concretamente, pero sí se pueden poner instalaciones, es decir, con lo cual eso es un poquito también ambiguo, ¿no? Pero por encima de eso yo creo que es llevadero que se pueda llevar el medio ambiente y el progreso, por otro lado. ¿Y las canteras, Antonio? ¿Cómo lo...? Las canteras. Bueno, el tema de las canteras, el tema está, lógicamente, yo siempre soy una persona que cuando hago las cosas,
voy por la legalidad, aparte que soy abogado también, y es lo que ejerzo ahora, ¿no? Entonces, las cosas siempre por la legalidad no te la puedes saltar, pero dentro de la legalidad siempre hay algo flexible, algo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que, bueno, lógicamente, en lo que es en la zona paisajística, es decir, por encima de la cota 600, no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada, salvo, bueno, entre comillas, hecho de la Agenda 2030 por el tema de los de estos del parque eólico, ¿no? Pero ahí lo que ellos querían era sustituir un horno, simplemente, un horno, para mantener la capacidad. Ahí hay 200 trabajadores, ¿vale? Y lo único que querían era sustituir un horno que ya se había quedado un poco desfasado, para aumentar un poco la capacidad, y no poco más. También querían poner unos paneles solares en zonas no paisajísticas, y lógicamente eso se ha quedado ahí parado, es decir, no le han dado la autorización y eso está pues, en tema contencioso. Y yo creo que esas cosas son para hablarlas, es decir, hombre, lo que nos va a permitir seguir para arriba y picando hasta arriba, ¿no? Eso no puede ser, obviamente. Pero dentro de la legalidad a veces hay que ser un poquito flexible, sin saltarte nunca la ley, eso obviamente. Estupendo. Bueno, pues espectadores de Winnet Plus, de Sin pelos en la lengua, nuestro segundo invitado, Antonio Zurita. Para mí ha sido bueno, la primera vez que comparto con él pues tertulia. Me llevó pues una grata opinión, porque es verdad que no nos conocíamos, compartimos la afición por el deporte. Espero que como nuestro primer entrevistado pues haya servido las preguntas, yo creo que un poquito de toda índole que hemos estado efectuando haya servido para que su opinión con respecto a ese voto que deposite la urna o no, Miguel, si deciden ir o no, porque como bien decía es su derecho y también su deber el decidir qué hacer con su voto el domingo, pues haya servido estos minutos con Antonio para conocerle un poquito mejor y para tener claro la postura que desde el Partido Popular a nivel de su asamblea de aquí de Estepa piensa. Hacemos un pequeño paréntesis para recibir a nuestro último invitado, en este caso candidato por el PSOE, Antonio Jesús Muñoz, y muchas gracias por seguir viendo.